El día de hoy veremos un tema muy importante. Veremos el uso del término la palabra de Dios. ¿Cómo usamos los creyentes este término, la palabra de Dios? ¿A qué nos referimos cuando decimos la palabra de Dios? Y para esto vamos a ir a lo que es las Escrituras, la Biblia. ¿Cuándo la Biblia usa el término la palabra de Dios y en qué circunstancias lo usa y a qué se refiere la Biblia en determinado contexto cuando habla de la palabra de Dios? Muchos de nosotros hemos tenido la experiencia que en algún momento alguna persona, algún escéptico, nos ha preguntado si nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Y nosotros hemos respondido correctamente, sí, efectivamente, la Biblia es la palabra de Dios. Y nos han sacado por ahí un pasaje, por ejemplo, la tentación de Jesús, donde Satanás está dando un discurso, hablando. Y nos dicen, si tú crees que la Biblia es la palabra de Dios, dime, ¿estas palabras que está hablando Satanás son palabra de Dios? Muchos creyentes en algún momento tal vez nos sentimos un poco desconcertados, pero el día de hoy veremos cómo es que la Biblia trata este término, en qué circunstancias se usa el término la palabra de Dios y vamos a poder juntos saber cuándo usamos el término la palabra de Dios y a qué nos referimos cuando decimos la palabra de Dios en las diferentes circunstancias. Primero, la Biblia usa el término la palabra de Dios para referirse al verbo de Dios. Al verbo de Dios quiere decir a la persona de Jesucristo. La persona de Jesucristo se le conoce como el verbo de Dios. Especialmente Juan, el autor del Evangelio de Juan y de las cartas de Juan, primera, segunda y tercera de Juan, así como el autor del Apocalipsis también. Es el mismo personaje bíblico, autor de estos libros, quien usa frecuentemente esta terminología, la palabra de Dios o el verbo de Dios para referirse a la persona de Jesucristo. Un versículo muy conocido es, por ejemplo, Apocalipsis 19:13. Dice así la palabra del Señor: estaba vestido de ropa teñida en sangre y su nombre es el verbo de Dios. ¿A quién se refiere? A Jesucristo. Jesucristo es el verbo de Dios o la palabra de Dios. Claro, cuando Juan escribe en la Biblia el verbo de Dios, no se está refiriendo a Jesucristo como el verbo o un elemento de una oración, como tal vez lo conocemos en nuestra gramática, sino se refiere al verbo en el sentido de verbo o palabra. Para tenerlo más claro, traducciones más modernas como la Reina Valera actualizada del 2015 lo traduce de esta manera. El mismo versículo de Apocalipsis 19:13 dice: y estaba vestido de una vestidura teñida en sangre y su nombre es llamado la palabra de Dios. ¿Sí? Muy bien, entonces entendemos que cuando la Biblia se refiere al verbo de Dios, también se refiere a la palabra de Dios. Otro ejemplo muy común es San Juan 1:1. Dice, en el principio existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. ¿Sí? En otra traducción lo dice así: en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. De las dos maneras es válido. De las dos maneras se refieren a lo mismo, a Jesucristo como el verbo de Dios o la palabra de Dios. Y Juan 1:14 dice, ya que el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros. Y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros, dice otra traducción. Entonces, los creyentes entendemos que cuando nos referimos a Jesucristo, podemos decir el verbo de Dios o la palabra de Dios. Esa es la primera forma o manera como usamos este término, la palabra de Dios, para referirnos a Jesucristo. Una segunda forma de cómo se usa el término palabra de Dios en la Biblia es cuando se refiere a un discurso dado por Dios mismo, cuando Dios emite una orden, un decreto, como las palabras que Dios usa en la creación. Dios emite su voz, Dios emite su palabra directamente en la creación y dice, sea la luz, y fue la luz. Génesis 1:3. Y Dios dijo, produzca la tierra seres vivientes, según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra, según su especie, y fue así. Es decir, cuando Dios da una orden universal, un decreto universal, como en la creación, eso es palabra de Dios que ha quedado registrado en las Escrituras. Por ejemplo, el salmista, Salmo 33:6,
Dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Refiriéndose pues a la palabra emitida por Dios mismo en la creación. Una orden, un decreto creador, el cual emite Dios. A eso la Biblia le llama, y nosotros los cristianos también llamamos la palabra de Dios. Y no solamente es la palabra la que crea, sino aún la palabra de Dios incluye no solamente estos eventos de la creación original, sino también la existencia continuada de las cosas. Hebreos 1:3 nos dice que Dios, Jesucristo, continuamente sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Hebreos 1:3 lo dice de esa manera. Entonces, los creyentes, los cristianos, cuando decimos la palabra de Dios, nos podemos referir a la persona de Jesucristo, ¿sí? O también nos podemos referir a lo que es una voz de Dios, una voz, una orden, un decreto que Dios da estableciendo leyes, creando cosas. Y eso lo vamos a encontrar en la Biblia. Entonces, también podemos decir como tercer punto que llamamos palabra de Dios, o la Biblia llama palabra de Dios, a una palabra de comunicación personal. Es decir, cuando Dios también habla, pero no da un decreto general, un decreto creador o estableciendo una ley, sino que cuando Dios en algún momento se ha comunicado con un ser humano, con una persona, esa conversación también es palabra de Dios. Vemos entonces que Dios se comunica con las personas en la tierra, hablándoles directamente en su lenguaje. Por ejemplo, con Adán. Cuando Dios se comunica con Adán y le da el primer mensaje, el primer mandato, Génesis 2:16 dice, y mandó Jehová Dios al hombre. Le mandó. Ahí está Dios interactuando con el hombre, y eso es palabra de Dios. Le llamamos palabra de Dios, una palabra audible que Dios da a un ser humano, ¿sí? Cuando Adán y Eva pecaron, después que ellos pecaron, la Biblia nos registra que Dios los buscó y habló con ellos y les dio sus respectivos castigos por el pecado. A la mujer dijo y al hombre le dijo, y comienza el texto bíblico en Génesis 3:16 y 17 a mencionar cómo Dios en ese interactuar establece las nuevas condiciones de estar el hombre en una condición de pecado. Cuando Dios también da los 10 mandamientos, por ejemplo. Cuando Dios está allá en el monte Sinaí, Israel sale de Egipto y llega al monte Sinaí, Dios habla en voz audible, le da los 10 mandamientos. Israel escucha la palabra de Dios en voz audible. Eso es palabra de Dios. Dios comunicando de manera personal, de manera audible a seres humanos su palabra. Eso lo encuentra en Éxodo 20, pero los primeros 2 versículos nos habla acerca de que Dios habló desde el monte directamente a los israelitas, dándoles sus leyes, los 10 mandamientos, pero ellos no lo soportaron, no quisieron escuchar, ¿verdad? Otra manera, en el Nuevo Testamento, ya como Dios expresa palabra de Dios, sus palabras en circunstancias específicas. Por ejemplo, cuando Jesús es bautizado, Mateo capítulo 3:17, ahí Dios con voz audible a todos los presentes da testimonio y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Los testigos escucharon esa voz del cielo, es Dios hablando. A eso le llamamos también palabra de Dios, palabra de comunicación personal a los hombres. Otra circunstancia fue cuando Pedro, Jacobo y Juan estaban en el monte y escucharon la palabra de Dios audible, ¿sí? Confirmando a Jesucristo como el Mesías, el Cristo. Gloria al Señor. Hay muchas ocasiones entonces, muchas ocasiones en las cuales Dios se comunica con los seres humanos de manera personal, y eso está registrado en la Biblia, en la palabra de Dios, y a eso le llamamos palabra de Dios. Muy bien, entonces ya hemos visto, la primera acepción es al Hijo de Dios, a Jesucristo, ¿sí? Primero, a Jesucristo es la palabra de Dios, el verbo de Dios. Segundo, cuando Dios da un decreto, establece normas, leyes universales, o en la creación, cuando Dios manifiesta
su palabra. A eso le llamamos palabra de Dios. Tercero, hemos visto, pues, cuando Dios pronuncia palabras a seres humanos, se comunica de manera personal y audible, a eso también se le llama palabra de Dios. Y por cuarto lugar, vamos a ver que cuando Dios pronuncia palabras por labios humanos a través de los profetas, a eso también le llamamos palabra de Dios, ¿sí? Palabras que vienen de Dios, pero no directamente ni audible, sino que son pronunciadas por seres humanos como los profetas. En todo el libro del Éxodo, Levítico y en todo el Pentateuco vamos a ver cómo Dios comunica a Moisés sus palabras y Moisés las comunica al pueblo de Israel. Por ejemplo, en Génesis 35, los primeros versículos, Dios le dijo a Moisés, le da las instrucciones o leyes o normas. Y luego más adelante dice, en el versículo 4, por ejemplo, y habló Moisés a toda la congregación. Y esto es palabra de Dios. Las palabras que Moisés daba al pueblo eran palabra de Dios. Era como si Dios hablase directamente. Tenían la misma autoridad. Por ejemplo, a Jeremías. El profeta Jeremías, Dios le dice, he puesto en tu boca mis palabras, le dice Jeremías 1:9. Y Dios le dice a Jeremías, tú irás y dirás todo lo que yo te mande. Entonces, las palabras que los profetas hablaban al pueblo eran palabra de Dios. Tan igual, con la misma autoridad como cuando Dios decretaba en la creación, con la misma autoridad como cuando Dios hablaba directamente a un ser humano de manera audible y entendible, tan misma autoridad tiene la palabra de Dios cuando era dada por un profeta. Por eso también la Biblia llama y nosotros llamamos palabra de Dios cuando un profeta estaba dando un mensaje que venía de Dios. No era necesariamente pues la voz audible de Dios, pero sí era la voz de Dios a través de tal o cual profeta. El último punto que podemos poner énfasis, decir que llamamos palabra de Dios es al volumen que nosotros conocemos como la Biblia, a la forma escrita de la palabra de Dios. Creemos que lo que tenemos hoy en día, la Biblia, es palabra de Dios. Por eso nosotros proclamamos, cogemos nuestra Biblia y decimos, esto es la palabra de Dios. ¿Por qué decimos que es la palabra de Dios? Porque es la revelación escrita de Dios. Por ejemplo, Dios le da órdenes al profeta Isaías. Isaías 38 le dice, anda pues delante de ellos y grábalo en tablillas, escríbelo en un rollo de cuero, para que en los días venideros quede como testimonio eterno. Es decir, estas palabras escritas son palabra de Dios. Los testimonios escritos por los profetas, los apóstoles y todo lo que hoy tenemos, que conocemos como la Santa Biblia, eso es palabra de Dios. La Biblia misma lo llama palabra de Dios. Por tanto, los cristianos también llamamos a la Biblia palabra de Dios, por ser el testimonio, revelación de lo que Dios ha expresado, su voluntad para los seres humanos. Vamos a ver que también al profeta Jeremías le dice, escribe en un libro todas las palabras que te he dicho. Jeremías 30:20, 32, Jeremías 32 lo dice así. Y hay muchos pasajes de Jeremías en los cuales Dios le manda a Jeremías a escribir en un libro. En el Nuevo Testamento también vemos que Jesús promete a sus discípulos que el Espíritu Santo les haría recordar todas las palabras que Jesús ha dicho. Los evangelios fueron escritos por los discípulos de Jesús. Ellos estuvieron con Jesús, pero no estuvieron al lado de Jesús. Cada palabra que decía no estuvieron escribiendo ellos. Pero sí, la obra del Espíritu Santo, años después, les hizo recordar todas las cosas y ellos lo pusieron por escrito allí en lo que hoy tenemos los evangelios. Juan 14:26 lo dice eso. Así dice Jesús, el Espíritu Santo les va a hacer recordar todo lo que les he enseñado. Pablo puede decir que las mismas palabras que ha escrito, por ejemplo, en 1 Corintios 14:37, dice, el que es espiritual reconozca que estas palabras son mandato de Dios. Claramente vemos que así como hay una palabra de Dios dada en decretos o lo que es mandatos, así como había una palabra de Dios que fue dada audible a seres humanos, o así como había una palabra de Dios que era dada por medio de los profetas, hay una palabra de Dios que es su revelación de su voluntad para conocerle a Él y su plan de salvación, que es la Biblia, la cual la tenemos nosotros aquí y a ello le llamamos palabra de Dios. Aunque puede contener algunas palabras de personas incrédulas,
palabras del diablo mismo. Pero no le decimos palabra de Dios por eso, sino le decimos palabra de Dios a la Biblia porque es el volumen, la revelación escrita de Dios para los hombres. Esperamos que este tema haya sido de edificación y aclarar muchas dudas. Entonces, cuando alguien nos presente un pasaje bíblico donde habla Satanás y nos reproche de que por qué decimos que eso es palabra de Dios, nosotros entendemos de que le llamamos palabra de Dios a toda la Biblia porque es la revelación de Dios dada al hombre. Por eso le decimos a la Biblia la palabra de Dios. Muchas gracias, Dios les bendiga y estaremos en nuestro próximo programa continuando con estos temas de doctrina bíblica.